escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele tu mano y su camino sigue ya. No esperes que sea tarde, que solo puedes quedarte en la oscuridad. Bienvenidos amigos nuevamente, ¿cómo están? Nos encontramos en los estudios de Global House Japan. En estos ambientes nosotros normalmente trabajamos y llevamos a cabo la realización de los videos. Me refiero a la postproducción de los mismos. En la parte de atrás ustedes podrán observar que están ubicadas las computadoras y es básicamente la isla de edición la que tenemos en la parte trasera de sus pantallas. Y desde acá vamos a grabar todo un ciclo de mensajes de parte del corazón de Dios para todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de algo que recientemente acaba de surgir. Nos escribió una hermana hace solo un par de días atrás y ella está pasando por una etapa de dudas. Voy a leer lo que ella escribió para que ustedes más o menos también se formen una idea, porque el texto es mucho más largo. Lo sintetizo de la siguiente forma. Pastor, quiero contarle que mi novio y yo nos casamos de palabra. O sea, hicimos un pacto con Dios de amarnos y respetarnos, pero fue algo entre los dos y Dios. Yo fui que le dije eso a mi novio y él aceptó. Aunque él todavía no se entregó a Dios por completo, lo aceptó porque ya vamos más de 4 años de noviazgo y piensa que estamos destinados a estar juntos para siempre. Y yo lo quise hacer ante todo para agradar a Dios, porque en la Biblia dice que es mejor casarse que estar quemándose. Y yo antes de conocer a Dios tenía relaciones con mi novio, más que todo nos casamos por eso. Para mí ya es mi esposo, pero aún no vivimos juntos, por esa causa también no nos casamos por la iglesia, porque supimos que iban a decirnos que viviéramos juntos, y no lo hemos hecho por el tema del dinero, pero él recién está trabajando y cuando junte lo necesario nos iremos a vivir juntos. Esto es lo que esta hermana me pregunta, me plantea cuál podría ser la solución a sus vidas, porque ella tiene dentro de su corazón, siente de que algo no está bien. Algo no está bien de lo que ha hecho, porque fíjense, lo que han realizado ellos ha sido, digamos, tal vez en una habitación a solas, él y ella, en un momento tal vez romántico, no lo sé. Hicieron votos matrimoniales, se juraron amor eterno y se entregaron a Dios como esposos. Ella dice, para mí él ya es mi esposo, pero eso habría todavía que analizarlo un poco, porque probablemente haya más de una pareja que esté viviendo de esa manera, y eso se llama concubinato. Por más que hayan hecho un pacto ante Dios, se necesitan de más elementos para que eso sea admisible por Dios, esa unión de pareja. Uno de los detalles es de que Dios quiere que el matrimonio se haga en público, sea completamente público. Y sería ideal incluso que hubieran sido unidos mediante un siervo, o sea, a través de un tercero. No es Romeo y Julieta, o sea, no es una de las escenas de una novela o de una película romántica, ¿no?, donde hacen un pacto de sangre tal vez. Esto es algo distinto, esto es un matrimonio. Entonces el matrimonio debe de tener ciertos requisitos que deben ser cumplidos para ser agradables a los ojos de Dios. Porque si no, entonces están en concubinato.
Tienen que haber, como digo, testigos de este matrimonio, mínimamente 2. Y vamos a tratar de explicar algunas cosas que pasan. Ella también menciona de que el problema también pasa por el tema del dinero. Entonces, como no tienen dinero, ellos, a pesar que se han casado, viven separados. Entonces, también ese es un tema que hay que analizar porque no está bien. O sea, para empezar, no están casados. Y si estuvieran casados y estuvieran viviendo separados porque no tienen dinero y prefieren cada uno estar en la cobertura de sus propios padres, o sea, viviendo en la casa de sus padres, entonces no es correcto. Porque el hombre dejará a su padre y a su madre, digo, el hombre o la mujer, ¿no? Dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa o esposo, ya sea el caso. Entonces ellos no están cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Permítanme, vayamos a Corintios, 1 Corintios, capítulo 7, por favor, y me acompañan. Dice lo siguiente: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Hay una versión popular que lo dice de la siguiente forma: no ignoren las exigencias del sexo por eso, que cada hombre tenga su esposa y que cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo sino el marido, igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. Por favor, escuchen con mucha atención porque esto es muy importante. Por estos detalles los matrimonios fallan, fracasan y se vienen a pique. Por eso el título de este mensaje: ¿me puedo divorciar y volver a casar? Esto es un mensaje no necesariamente para los divorciados, porque esta chica, esta hermana, no está divorciada, pero también tiene que ver el mensaje con todo lo que voy a explicar. No se nieguen ese derecho, el juntarse, ¿no? El uno al otro, a no ser que decidan juntos y por cierto tiempo, o sea, por corto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes, dice Pablo, el que escribió la carta a los Corintios. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, solos. Pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro, como decía la hermana en el texto o en el correo que me mandó. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, dice Pablo, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepte vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, es decir, que no la eche, que no se divorcie de ella, ¿no? Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, tampoco sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos llama a vivir en paz. ¿Estás segura tu mujer de que vas a salvar a tu esposo y tu marido está seguro de que podrás salvar a tu esposa? La mujer está obligada a su marido mientras éste vive, pero si muere queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. Esto es un texto, como les repito, en un lenguaje más popular para que sea más comprensible
bueno, para los fines de este mensaje. ¿Qué es lo que pasa en el caso de esta pareja que dicen que necesitan un tiempo de vivir separados para poder juntar dinero? Entonces incurren en lo que aconseja Pablo de parte de Dios, que es, si se separan, que sea por entrar en oración, pero luego vuélvense a juntar. Pero en el caso de ellos no están casados, ¿no? Entonces juntarse sería caer en fornicación. Digamos, y ya saliéndonos del ejemplo de ellos, digamos que estamos hablando de una pareja de esposos que se han casado como Dios pide que se casen. Digamos. Entonces, deciden ellos vivir por separado. Y eso no está bien, porque van a caer en tentación. Es como si estuvieran solteros. ¿Cuál es el sentido de casarse? De verdad. La pregunta sería, ¿por qué se casan y luego viven separados? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia, permítanme que lo diga de forma coloquial y divertida, la única diferencia es que cuando salgan en la noche no tienen que pedir permiso a papá y a mamá, sobre todo las damas, y pueden regresar a la hora que quieran, incluso en la mañana trayendo el pan para el desayuno. ¿Por qué? Porque están casados. Pero solo con el detalle de que no viven juntos, sino cada uno vive en su casa. Entonces, ese matrimonio es bastante extraño, ¿no? Claro que hasta cierto punto, si la pareja lo explica de esa forma, es que nosotros estamos separados porque estamos separados de momento porque estamos tratando de juntar dinero para alquilar nuestro departamento, para amoblarlo, para tener nuestras cositas, ¿no? Y cuando hayamos juntado un poco de dinero, ya nos vamos a ir a vivir juntos. Y como que parece que está bien, como que parece que es una solución moderna porque papá y mamá apoyan a ambos. Entonces, ¿no? El papá y la mamá respectivo de cada uno los apoya. Entonces como que está bien, ¿no? Aunque me imagino que papá y mamá se han de rascar la cabeza diciendo qué matrimonio moderno y extraño es este, ¿no? Se supone que cuando se casan se van a vivir juntos, pero bueno, hasta cierto punto de repente los apoyan. Pero ese es un error, porque están realmente viviendo tentados por Satanás, cada uno de ellos. Y Satanás es el que promueve esta modernidad en el concepto de este tipo de matrimonio. Ya no estamos hablando en este caso de adulterio, porque se casaron. No estamos hablando tampoco del ejemplo del correo que me envió esta hermana. Ya estamos hablando de otros hermanos, ¿no? Digamos, simplemente ejemplos, ¿no? De personas que sí se han casado. Entonces, los que sí se han casado y están viviendo por separado, están no necesariamente viviendo en fornicación, pero en este caso pueden caer en fornicación con otras parejas, o pueden caer en las garras de la lascivia o del adulterio a través del deseo. No necesariamente, digamos, juntándose con otra persona, ya sea hombre o mujer. No necesariamente el adulterio se da cuando se juntan físicamente, cuando se abrazan, cuando tienen intimidad, un hombre con una mujer con un hombre. Y estos a su vez están casados, pero viviendo por separado. Cogiendo el ejemplo ¿no? Para partir desde acá con esta explicación, pero sin necesariamente estar hablando ya de estos hermanos específicamente. Entonces, ¿cómo que pueden caer en adulterio? Pues deseando lo que hay en internet, deseando a otras mujeres. Y no estoy hablando de pornografía, eso es lo más evidente. Satanás las cosas que hace, las hace de forma tal que no sean evidentes. Porque Satanás puede decir,
y me imagino que dice así, ¿no? El tema de la pornografía está tan trastocado, o sea, está tan manoseado el asunto, todo el mundo anda como cuidándose de la pornografía. Por favor, diría Satanás, yo no los voy a tentar más con la pornografía. Los que caigan en pornografía, que caigan ya en automático, porque es su costumbre, porque le perdieron el temor a Dios. En fin, yo por ahí no voy a gastar mi tiempo, que es corto, en tentarlos con la pornografía, porque ustedes son conscientes y saben que cuando entra a una página pornográfica, van a apenar el corazón de Dios, van a contristar a su Espíritu Santo y ustedes se van a sentir alejados de Dios, aunque realmente no están lejos de Dios. Cuando pecan están más cerca de Dios que antes. Suena un poco contradictorio, ¿no? Un poco ilógico, y muchos tal vez hasta se rasgan las vestiduras. No me quiero salir del tema, pero cuando pecan, entonces ustedes se convierten en aquellos enfermos por los que Jesús dijo que vino. Él dijo, yo he venido por los que están enfermos, no por los que están sanos. Entonces, cuando pecas, eres un enfermo que necesita ser curado por el doctor, por Jesucristo, por Yeshua. Y entonces el pecado a ti te aleja de Dios. A ti, o sea, en tu concepto mental, tú dices, ahora estoy lejos de Dios. Pero Dios dice, no, estamos exactamente a la misma distancia. Y es más, hasta ahora me acerco más a ti para traerte otra vez al rebaño. Porque te me has perdido. Antes te tenía, digamos, a 5 metros te estaba viendo, ¿no? A la ovejita. Ve, ¿no? Está la ovejita por ahí, te estoy mirando, estás a 5 metros mío. Pero luego te me pierdes y me obligas, dice Yeshua HaMashiach, Jesucristo, me obligas a ir tras de ti. Y cuando llego hasta ti no te voy a decir, ven, regresa. No vas a querer. ¿Por qué? Porque te sientes pecador, pecadora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir y levantarte entre mis brazos. Llevarte junto a mi pecho. Y junto a mi corazón, muy cerca a mi corazón. Y ponerte nuevamente con el grupo de las demás ovejas, junto al rebaño. Entonces, entendamos bien, el pecado, cuando pecas de alguna forma, tú, en tu error, sientes que te alejas de Dios. Estoy a kilómetros de Dios, no, ahora sí ya, no sé, ya, o sea, siento como que algo se ha roto. También me escriben y me dicen cosas así, ¿no? Algo se ha roto. Ya no tengo la misma comunión con el Señor como antes. Algo ha sucedido y me siento muy mal, me siento sucio, no sé, necesito un tiempo para purificarme o para volver a ser el de antes. O sea, ya no es igual. Algo sucedió desde que pequé. Y eso, les digo que pasa acá nada más, en tu cabeza. Pero, ¿de dónde vienen esas ideas? Que digo que vienen, que pasan en tu cabeza. Esas ideas te las pone el demonio que está encargado de custodiarte. Porque desde el día que decidiste pagar el precio, es decir, querer vivir como cristiano, querer agradarle a Dios, vivir a sus pies, desde el día que tú decidiste aquello, entonces los demonios dijeron, wow, este tipo, esta tipa sí está yendo en serio, ¿no? Bueno, viene el jerarca mayor de ese demonio y le dice, ¿y cómo vas? No, está bien difícil. Ahora él está así aferrado a Dios, leyendo la palabra, intenta hacer las cosas bien, perdonar a los que le ofenden, a los que lo odian. En fin, se me ha puesto muy complicado. Yo la verdad no estaba preparado para este tipo de personas. Sí, justamente por eso he venido, dice el jerarca de ese demonio. Vas a ser reemplazado la próxima semana. Le entregas toda la información a tu compañero que viene para encargarse de este caso, porque, bueno, ya este es un caso especial. Este es un cristiano consagrado, de verdad. Entonces vamos a enviar a uno que está mejor preparado que tú
que es más fuerte y poderoso, que lo va a traer abajo. Por lo general, este demonio lo ha conseguido a lo largo de los últimos siglos, es muy bueno, y se va a encargar de llevar al camino correcto a este cristiano esforzado, es decir, al infierno, por decirlo de esa manera. Entonces, a los pocos días, tu demonio, que te custodia desde muy pequeño, es cambiado por otro más poderoso. Estoy hablando en serio, ¿eh? O sea, si ustedes creen que el ejército de Satanás es un ejército debilucho, de un montón de demonios que no manejan ningún tipo de coordinación entre sí, que son como tontitos por ahí, que andan con tridentes, hincándoles el trasero, ¿ah? Si creen que es más o menos así, están fantaseando. Como también fantasean con respecto al tema del cielo, que el cielo son las nubes que están arriba. No, como ustedes fantasean bastante y están enceguecidos y dormidos, y por favor entiéndamelo de buena forma lo que les digo a ustedes al respecto de que están dormidos. El Señor me dijo, mi pueblo está dormido. Yo voy a despertar a mi pueblo a través de ti. Y esta es mi misión. Yo asumo mi papel, mi trabajo de siervo del Señor, y estoy tratando de despertarlos. Y por favor, tómenme a bien las palabras que les digo, porque no tengo ninguna animadversión en contra de nadie. Les estoy diciendo de buena forma que están dormidos. La gran mayoría de los que están en este momento viendo este video están dormidos, creyendo que están despiertos, creyendo que han visto muchos videitos cristianos por ahí, que están al día, que ven a este predicador y este otro, que acuden a las congregaciones y no solo les basta una, sino van a muchas a lo largo de la semana para estar bien empapados en el tema y estar así bien alimentados en la palabra. Aún así están dormidos y necesitan esta información que viene de parte del corazón de Dios para despertar a su pueblo. Esta información es importantísima y deben de asimilarla. Los demonios están bien organizados y la labor de Dios es llevarlos lejos del camino estrecho, llevarlos más bien al camino amplio de la perdición. Y se deben de perder ustedes de una manera tal que no lo noten, que crean que están en el lugar correcto, caminando como el Señor manda, que crean eso, como esa pareja, como les decía en el ejemplo inicial, que creen que están casados y que bueno, están además viviendo separados. Ni lo uno es bueno porque no es correcto, no se han casado, ni lo otro es bueno porque en el supuesto que estuvieran casados, vivir separados tampoco es bien, está bien. Entonces así, de esa forma trabaja Satanás, engañándonos. Poniéndonos ciertos conceptos bíblicos y creyendo que sí, que estamos, cumpliendo los requisitos de Dios, como en el caso de que no, sí, pues que la parejita, ¿no? Que dice, no, nosotros nos hemos prometido, ¿no? Y nos hemos jurado y hemos hecho un pacto ante Dios, y ya para mí él ya es mi esposo, dice ella. Entonces así como Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿no? Le dijo, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, pide a esa roca que se convierta en pan. Entonces, si Jesús no hubiera estado empapado en las Escrituras, hubiera dicho, ¿verdad, no? Claro. Roca, en este momento, conviértete en pan. Y eso no era nada nuevo para Jesús, porque poco tiempo después, él iba a convertir pocos panes en miles de panes, pocos peces en miles de peces. O sea, eso era algo que ya iba a realizar Jesús. Entonces, Satanás te engaña con la misma palabra de Dios. Si no estás bien preparado en las Escrituras, como estos hermanos del email que me mandaron, si no estás bien preparado en las Escrituras, con un par de conceptos que sacas de aquí y de acá, te formas una idea y dices, pero es bíblico. ¿No? Pero está bien, ¿no? Y Satanás los engaña. ¿Y cómo podemos hacer para no ser engañados por Satanás? ¡Wow! Es complicadísimo. Porque estamos luchando, escuchen bien, el Señor dice que Él pelea como poderoso gigante
va delante de nosotros y pelea las batallas y nos da la victoria. Pero, como decía hace un momento, wow, Satanás es un conocedor profundo de las Escrituras, de aquellas que están aquí y de aquellas que están en la biblioteca de los cielos. Se conoce las Escrituras a profundidad, conoce la ciencia, tiene la sabiduría. Y nosotros somos niños, somos menos que eso, bebés de pecho para Satanás. Es tan fácil desviarnos del camino para Satanás como quien le roba un caramelo a un bebé o a un niño. Es muy fácil. Entonces, si estos hermanitos, ya sea en el caso del tema de su matrimonio o en cualquier otro caso, si no están bien preparados en la palabra de Dios, entonces van a quedar confundidos. Y ustedes solos, digo, porque nunca están solos, porque siempre están acompañados por un demonio, mínimamente un demonio, y ustedes solos se engañan. Y de esa forma Satanás está engañando a muchos hermanos en el sentido del tema del matrimonio. Ahora, como repito, el título es ¿me puedo divorciar y volver a casar? Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el divorcio y volverse a casar? ¿Qué tiene que ver esto que está explicando? Pues tiene que ver todo. Porque por error podemos considerar que estamos casados, como en el caso de los hermanos que mencioné, y vivir en pecado. Porque cogieron un par de versículos de la Biblia por ahí, los juntaron, formaron un concepto bonito y creen que ya están bien ante los ojos de Dios. Otra de las cosas que, por ejemplo, hace Satanás, y lo hace muy bien, utiliza la tecnología para enviarnos la información que él quiere. Utiliza los mejores televisores plasma que nosotros incorporamos a nuestros hogares porque queremos tener lo último en tecnología. Compramos el televisor más grande que podamos, que nuestras economías nos permitan. Podemos tener un televisor gigante de 60, 70, 80 pulgadas. ¡Qué bárbaro! Cine en casa. Y aparte de todo, vemos ciertos programas que no edifican en lo absoluto, pero que consideramos que tampoco nos hacen daño necesariamente. Solamente es para divertirme, dicen algunos hermanos, hermanas. Lo que quiero es divertirme, relajarme un poco. ¿Y qué información ingresa a sus hogares? Por ejemplo, ven algunos programas donde la conductora de repente es una mujer, y es una mujer de armas tomar, ¿no? Es una mujer que defiende la revolución femenina, por ejemplo. Entonces dice, la mujer no puede estar supeditada al hombre, no puede estar por debajo del hombre, el hombre no puede mandar sobre la mujer. Es más, dicen algunas mujeres de programas de televisión que son muy aplaudidas por las amas de casa. Y incluso, claro, también hay conductores varones que hacen también menciones bastante machistas sobre el tema y son aplaudidos por los hombres del hogar. Pero bueno, yendo al tema de las mujeres. Entonces estas mujeres dicen, no, que nosotros no necesitamos estas conductoras de televisión, no necesitamos depender de un hombre, nosotras mismas podemos trabajar y podemos mantenernos, y cuántas madres solteras hay y no necesitamos, porque yo soy madre y padre, en mi caso, por ejemplo, dice alguna conductora de televisión, yo soy madre y padre para mi hijo o mi hija, o mis hijos o mis hijas, y yo no necesito de ningún hombre, no necesito de ningún hombre. Suena como muy así guerrera, ¿no? Una madre coraje. Sin embargo, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está en que el hombre y la mujer no vivan solos, sino que vivan juntos, que se casen, para que no se estén quemando, es decir, para que no caigan en las tentaciones de Satanás. Repito, las personas piensan que caer en tentación de Satanás
es solamente por el tema de la fornicación, el tema de la lascivia, del adulterio, ¿no? De la carne. No, dije, pero yo soy, hace años, yo no me acuesto con ningún hombre. Dice alguna mujer que se siente muy orgullosa, esa palabra que no es cristiana. El orgullo es un sentimiento rechazado por Dios. Pero muchos cristianitos, hermanos, dicen, no, yo me siento muy orgulloso, orgullosa. Quítense esa palabra de su vocabulario. Pero bueno, muchos hermanos orgullosamente dicen, hace años, hermanas por ejemplo, ¿no? Hace años que no estoy con ningún hombre y no necesito, no necesito. Y yo mantengo a mis hijos. No necesito de ningún hombre. A mucho orgullo lo digo. Claro. O sea, probablemente esa hermana no tiene ningún apetito sexual, porque hay mujeres así también, que no tienen ningún apetito sexual y sienten ellas en su error que entonces no están mal con Dios y Satanás no las está tentando de ninguna forma. Cuando sí lo está haciendo de otras maneras, menos evidentes. Como repito, Satanás lo hace de forma camuflada, sutil. Él no es evidente, nunca lo hace de esa forma. Por ejemplo, a esta hermana, Satanás le habría endurecido el corazón. Y es así que finalmente no siente amor por ninguna persona, por ningún hombre. Por eso se mantuvo sola, probablemente, puede ser. Pero esto involucra otras áreas de su propio corazón y al respecto de su vida. Hace que sea una persona poco agradable, probablemente, puede ser que no, pero hace que sea una persona poco agradable en su barrio. O tenga el concepto de, a mí no me importa lo que piense la gente, yo no vivo de la gente, a mí la gente no me da de comer, yo hago lo que quiera. Y eso no dice la palabra de Dios. Ahí está actuando mal. El Señor dice que quiere que todos vivamos en armonía, como hermanos, en armonía. Pero esta supuesta señora podría decir, ¿pero qué? Acá nadie es cristiano. En mi barrio todo el mundo es mundano. Está bien, pero por esa razón, ¿tú te vas a comportar como mundana, hermana? Por hablar solo de una mujer, ¿no? Una probable mujer, una improbable mujer, bueno, un ejemplo nada más. Por esa razón, ¿tú te vas a comportar como mundana? Porque estás en medio de muchos mundanos. Y que no se te note el amor de Cristo, porque tú dirás, ¿y ante quién? ¿Con esta gente? ¿Con esta chusma? Entonces, Satanás ha endurecido el corazón de esa mujer no solo para que consiga pareja, sino en otras áreas. Y hace que de esa forma se distancie de Dios. Creyendo que no peca en el tema de la carne, peca en otros campos. Y dice el Señor en Malaquías 2:16, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Y hablando sobre precisamente parte del título de este mensaje, Dios aborrece el divorcio. Sin embargo, Dios acepta el divorcio, porque Él mismo se divorció de su pueblo Israel, porque fueron de dura cerviz. Él acepta el divorcio, pero lo aborrece. Él no quisiera que haya divorcio, pero lo termina aceptando, porque conoce al hombre. Ahora, según la palabra de Dios, según las Escrituras, conforme a las Escrituras, hay ciertos conceptos que permiten que un divorcio pueda proceder. Vamos a llegar a eso en un momento más. Jesús en Mateo 5:32 y 19:9 dijo la frase, excepto en caso de infidelidad conyugal, el divorcio es lícito si se comete una inmoralidad sexual. Yeshua dijo, excepto en caso de infidelidad conyugal. Allí
cabría, y lo digo en condicional, la posibilidad de que pueda haber un divorcio. Pero no es una, digamos, no es un requisito. O sea, si un cónyuge engaña a otro con una tercera persona y llegan a un encuentro carnal, se van a la cama, entonces la persona engañada, el cónyuge engañado, puede decir que ese acto de infidelidad me da carta libre para divorciarme de ti y tal vez volver a casarme más adelante. No es un requisito, para empezar. Porque no es que sucede eso, entonces listo. Ya no hay más que hablar, la Biblia lo dice. No. El Señor dice, reconcíliense. El Señor dice, a la pregunta, entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar a quien me ofendió o me hizo daño? A mi hermano o a tu cónyuge. Y el Señor dice, perdona a tu cónyuge 70 veces 7. Pero, ¿te refieres a ver, tú me estás diciendo, Señor, que me puede engañar con otra mujer, diría una esposa, en este ejemplo, no puede ser al revés también, ¿no? Pero vamos con este ejemplo. Señor, tú me estás diciendo que debo de perdonar a mi esposo hasta 70 veces 7 que me engañe con una mujer distinta cada vez. ¿Eso me estás diciendo, Señor? Amén. Así te estoy diciendo. Wow. Y los hermanos dicen, un momentito, no. Pero es que eso no aplica porque eso fue en otra circunstancia, donde uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Señor, y si un hermano me ofende, que no sé qué, ¿cuántas veces lo debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le respondió, no, 70 veces 7 debes de perdonarlo. O sea, prácticamente de forma infinita, ¿no? Pero, ustedes quieren aplicarlo en otros temas que no tengan que ver nada con el matrimonio. Pero esto tiene que ver todo con el matrimonio. Porque ¿qué? Ustedes que, o sea, se casan y forman un planeta aparte. Se van a otro universo. Siguen siendo, además de esposos, hermanos. ¿Sí? Además de hermanos, son uno solo. Y nadie jamás se aborreció a sí mismo. Estoy juntando un poco los conceptos de la palabra de Dios para que ustedes tengan una fuente que les dé luz en la oscuridad en la que viven. Entonces, realmente nadie se puede divorciar de sí mismo. Porque no son dos, son uno. Y nadie nunca se aborreció a sí mismo, jamás. Estoy parafraseando los textos bíblicos para que ustedes puedan comprender. Entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi esposo? Diría una hermana a Yeshua, a Jesucristo. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi esposo? 70 veces 7. Y Señor, ¿eso cuánto significa? Siempre. Perdónalo siempre. Pero Señor, perdonarlo que me engañe con otra mujer y se vaya a la cama con otra mujer infinitamente. ¿Sí? Como infinitamente te perdono yo. Pero ¿y entonces él muy descarado me va a engañar siempre? No, porque yo tengo un trato con él. Pero tu palabra dice que me puedo divorciar. Señor, diría la señora, o la hermana, la cónyuge. Tú tienes el libre albedrío de divorciarte si lo deseas. No es mi voluntad, yo lo aborrezco. Pero yo tengo un trato con tu esposo. Y en el trato que yo tengo con tu esposo, él no me está escuchando y no me está obedeciendo, pero hay un trato. Si él sigue, como hasta ahora, engañándote con otras mujeres,
él va a destruir su propia vida y va a destruir su propio matrimonio. No te compete a ti juzgarlo y luego de juzgarlo emitir juicio y decir, entonces me divorcio, porque te juzgué, porque soy juez, diría la cónyuge ofendida, soy juez, te juzgo, me baso en la ley, en las escrituras, que dice la palabra de Dios en Mateo 5:32, excepto en caso de infidelidad conyugal, que no es un requisito, pero es una mención que hace Jesucristo, que en esos casos queda abierta la posibilidad de que pudiera haber divorcio, porque Jesucristo, porque Dios conoce los corazones de los hombres y sabe que muchos no se perdonan, pero aún así ellos piden perdón para sí mismos y sin embargo no pueden perdonar al que los ofende. Reitero, una hermana cualquiera le plantearía esto a Jesús, le diría, pero Señor, ¿cómo es posible que me pidas que perdone infinitamente a mi esposo que se anda encamando todos los días con una mujer distinta? Y el Señor dice, perdónalo. Yo me voy a encargar de él. Mía es la venganza. Yo lo voy a hacer. Tú perdónalo y así tú quedarás bien conmigo. Si te quieres divorciar de él, quedarás libre en cuanto tu propio marido destruya su propia vida a causa de lo que está haciendo. El Señor dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Si te divorcias de tu marido, entonces no le estás perdonando. Mateo 19:9 indica que el divorcio y el segundo casamiento son permitidos, solamente a la parte inocente se le permite volver a casarse según Mateo 19:9. El divorcio y el segundo casamiento son permitidos, dice la palabra de Dios. 1 Corintios 7:15. Hay otra excepción que permite el segundo casamiento si un cónyuge incrédulo se divorcia de un creyente. Si, por ejemplo, tú te casas, hombre o mujer, tú te casas con una persona que no es creyente, pero tú pensaste que con tu amor los llevarías hasta los pies de Cristo y al final los dos adorarían a un mismo Dios. Y te casaste porque, bueno, te pareció bonita, te pareció atractivo y te casaste con ella, con esa persona. Pero pasan los meses o los años y finalmente se terminan separando porque, no hay compatibilidad, no aman a un mismo Dios y uno de ellos es la pata coja de la silla y por allí todo se comienza a resquebrajar y finalmente el matrimonio se destruye. Entonces, el cónyuge creyente no tiene ningún problema en volverse a casar, porque acá tal vez no haya, digamos, el ingrediente de la infidelidad por parte del cónyuge no creyente, el que no es cristiano. Podría no haber ese requisito, podría no haber. Entonces, el otro cónyuge podría decir, pero bueno, yo no me puedo separar de él porque a pesar que mi vida es un infierno con esta persona, pues no me ha engañado. Evidentemente no me engañó ella, no me engañó él, no lo hizo nunca. Pero el Señor dice en su palabra en 1 Corintios de que sí puede haber divorcio en ese caso. Cuando la persona está casada con un no creyente y este no creyente destruye el matrimonio y lo manda para el tacho. Entonces, aunque no haya habido infidelidad, puede volverse a casar esta persona, ¿no? En este caso, de acuerdo a la
lectura de 1 Corintios 7:15. Bueno, y para ir poniendo punto final, para cerrar con este tema, quiero hablarles sobre la real independencia de la mujer con respecto al hombre. Y la verdad que prácticamente podríamos decir que no existe independencia de la mujer en relación al varón. Fíjense, entiendan lo siguiente. El Señor creó a Adán, al primer hombre, y lo puso en el Edén, en el paraíso, en la tierra. Después de un tiempo vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y decidió crear a una mujer de la costilla de Adán. En un momento más les voy a explicar sobre el tema de la costilla de Adán. Pero el Señor decidió darle una ayuda idónea. Una ayudadora, una compañía fiel, bondadosa, cariñosa, una compañía que le dé soporte, lo levante cuando está caído, lo ayude constantemente en su vida. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza del hogar. El hombre no es por decisión del hombre, es por un tema simplemente de Dios. Dios decidió que sea el hombre la cabeza del hogar. Por eso mismo les digo que el hombre fue puesto primero y luego, bajo sujeción al hombre, aparece la mujer. Bajo sujeción, o sea, sujeta de la mano por el hombre. La mujer no sujeta al hombre. El hombre es quien sujeta a la mujer. Decisión de Dios, no es del hombre ni de la mujer, decisión de Dios. Por eso el tema de la revolución femenina y esas cosas, eso viene de Satanás. Todo puede sonar muy justo, ¿no? Como buscando la legalidad, los derechos, que no sé qué. Puede sonar muy bien, pero si buscan legalidad, derechos y justicia para la mujer, aquí está la justicia para la mujer, pero los que hicieron las leyes o los que movieron en el tema de la liberación femenina y la sacaron a flote el concepto y hubo una lucha a inicios de 1920 y tantos por ahí en Estados Unidos, algo que se popularizó y se generalizó en el mundo, el tema de la revolución femenina, y ahora las mujeres exigen derechos iguales que el hombre. Esto no es machismo, por favor. E incluso las mujeres hacen cosas más atrevidas que los hombres porque quieren demostrar las mujeres que ellas tienen coraje y que son muy valientes, cuando realmente están saliéndose de todo concepto de coraje y valentía. Se están yendo hacia un libertinaje, hacia un grupo de actividades que la verdad salen de todo tipo de moralidad. No voy a ponerme a analizar ahora lo que se ve en televisión, lo que hay en las redes sociales, en YouTube, lo que se ve en internet, donde las mujeres ya hacen unas cosas que avergonzarían a las promotoras de la revolución femenina del siglo XX. Entonces, este tema de la revolución femenina lo manejó Satanás para que nos olvidemos de la palabra de Dios, porque ahí todo está contemplado, está todo regulado por Dios. Entonces, la mujer siempre va a depender del hombre, siempre, a excepción de las que son viudas y las que son divorciadas. Las viudas y las divorciadas no dependerán de ningún hombre, prácticamente. Por eso es que el Señor en su palabra hace una mención muy en especial para estas mujeres, sobre todo en Israel,
de que se le debe de brindar protección y ayuda. En el tema de la comida, por ejemplo, ¿no? Se habla de que se le debe de proveer a estas mujeres porque no tienen un hombre del cual ellas estén sujetas, están como libres, como pajaritos volando por ahí sueltas. No es la idea de Dios. Si estás divorciada, Dios preferiría que te cases, salvo excepciones. Si eres viuda, igual, preferiría que te cases, salvo excepciones, como ya hice mención, como para que tal vez una de esas excepciones sería para que busquen más al Señor. Esas son algunas excepciones, pero bueno. Entonces, siempre una mujer depende de un hombre. A ver, vamos a un caso, a un ejemplo que ustedes han vivido. A ver, tú, cuando fuiste niña, dependiste de tu padre toda la vida. ¿No es así? Dependiste de tu papá. Papá para aquí, papá para allá, ¿no? Papá, ¿me das permiso? Papá, ¿me das mi mesada, mi propina? Papá, necesito esto y aquello. Papá, te quiero mucho. Eres el papá más bueno del mundo. Y en fin, siempre la figura de un hombre en casa. En este caso llamado papá. Su padre, a quien tendrá que honrar y respetar. Siempre. Incluso después de muerto. Entonces, luego ella cumple, 17, 18 años y decide casarse. Les voy a hablar también sobre el tema del matrimonio en un instante más. Déjenme concluir este concepto sobre el matrimonio juvenil. Entonces, el papá la lleva de brazo a su hija hasta el altar, como se estila. Bueno, si el matrimonio fuera llevado o realizado de esa manera, podría no ser así. Pero pensemos un poco de esa manera así como, ¿no? Más soñadora. Entonces el papá la lleva a su hija del brazo hasta el altar. Esto tiene un concepto simbólico muy profundo, Entonces allí el papá la entrega a su hija, a quien está esperando por su hija. Que el novio esté allí en el altar, porque se supone el novio llega primero y está allí esperando, equivale a el tiempo que el novio o el prometido de ella ha estado esperando por ella, incluso desde antes de conocerla. Desde antes de conocerla, el papá, que en este caso sería Dios, ya tenía a la mujer ideal para ti, de acuerdo a tus gustos. Ya tenía a la mujer ideal para ti y te iba a llevar a esa mujer después de cierto recorrido, ¿no? Cuando la lleva de brazo, después de cierto recorrido, pero a lo largo de los años, y te la iba a entregar en el momento adecuado. Tu Padre Dios, que tiene a la mujer para ti. Y entonces, yendo ya al tema más humano, entonces el papá lleva a su hija y la entrega en el altar a el novio que está allí esperándola. En ese momento ocurre un acto simbólico que pocos observan o pocos han entendido correctamente. En pocas palabras, el papá le dice a la hija: hija, conforme tú me has respetado a mí, me has obedecido en todo, conforme me has amado y conforme me honras, así también ahora delego mi función a este hombre. Ahora yo te entrego a este hombre. La responsabilidad de cuidarte y de protegerte y de amarte pasa de mí a él. A partir de ahora, él te protegerá, te amará y lo honrarás a él, además que a mí. Pero ahora, en primer orden, a él, porque a partir de ahora, él será uno contigo y tú serás uno con él. Ya no serán dos, sino serán una sola persona, es decir, una sola carne. Entonces ya no andarán separados, sino siempre juntos. Y por lo mismo, tú
tomarás su mano y Él te llevará. Él decidirá derecha, izquierda, de frente. Él es el que va a decidir. Como yo decidí los destinos de mi hogar y me preocupé por tu educación, y me preocupé por cuando tú estuviste enferma, y me preocupé por todas las cosas que tú necesitaste durante tus días de niñez, de adolescencia y de juventud e incluso de adultez, ahora Él se encargará de mi labor. Ya no será el hombre que tú verás en la figura de un papá, sino el hombre en la figura de un esposo. Entonces la mujer nunca, a excepción de la viuda y la divorciada, la mujer nunca dependerá de sí misma, sino que dependerá siempre de un hombre, de su esposo. Y mujer que no quiera sujetarse de su esposo y depender de su esposo, entonces está en amplia rebeldía a Dios. Por más que entre en oración, en ayuno, o llore, clame, se lance al piso, diga, Señor, tú eres mi Dios, que no sé qué, está en amplia rebeldía a Dios, y Dios eso no lo aprueba. Con respecto al matrimonio juvenil, algunos se preguntan, ¿y en qué momento es bueno casarse? Algunos jovencitos me escriben, pastor, yo tengo 15 años, yo no sé, estoy enamorado y quisiera casarme. Ella tiene 13 años, 13, wow, ¿qué es esto? Pero ¿a qué edad sería bueno? Pues Satanás también tiene mucho que ver en esto. Satanás le dice, y lo leí en el email al principio, Satanás les dice a los jóvenes, a los de 18, 19, 20 años, no, todavía no te puedes ir a vivir con él, con ella, pero pueden casarse, ¿no? Cásense y luego sigan viviendo en las casas de sus padres, cada uno en la casa de su papá, ¿no? Y por separado pueden seguir viviendo y casados, y pueden estar bien casados, ¿ah? O sea, pueden haberse casado ante un siervo de Dios con testigos y como manda la ley, como mandan las escrituras, pero no viven juntos, pero se sienten bien casados, y ahí está Satanás en medio de un digamos, acto bendecido por Dios, metiendo sus manos asquerosas, sus garras asquerosas, haciendo de que el matrimonio se deforme y no vivan juntos, sino que porque, bueno, no tienen dinero, están viviendo separados, pero ya van a juntar su dinerito, van a alquilar un departamento, van a comprar sus cositas y recién ahí vivirán juntos, y Satanás está haciendo eso. Miren, de acuerdo a los tiempos, Satanás actúa. Los tiempos modernos hacen que querramos vivir, o sea, hacer las cosas de forma más moderna. ¿Cuáles son los conceptos modernos? Bueno, diría la jovencita, bueno, es que yo quiero, no sé, terminar mis estudios de universidad, y quiero ser una profesional, o sea, el idealismo, ¿no? Y quiero ser una gran profesional, y recién cuando esté ganando mi dinero, ya, ahí sí ya nos juntamos, o sea, vivimos juntos, porque podemos estar casados, pero separados, ¿no? Y después de que ya yo tenga todas esas cosas, haya logrado mi título, ya esté ganando mi dinero, y sea una profesional, que estoy trabajando en una oficina, entonces ya nos juntamos y podemos, ya formar una familia, y además puedo tener hijos, pero espérate, a ver, los hijos, yo quisiera tener hijos a partir de los 30 años, que no sé qué, o sea, ni siquiera a los 20, 22, 24, 25 años, no, quiere a partir de los 30, 32, 35 años o un poco más allá. O sea, los hijos los programan, pero más así al fondo. Ahí también está la mano de Satanás, porque Dios dijo, sojuzgad la tierra, llenarla de seres humanos. Bueno, claro, no te estoy pidiendo que actúes como un conejito, ¿no? Y tengas una docena de hijos en casa, no, una docena de hijos, pero tampoco no se trata de abstenerte de tener hijos por siempre. Se trata de hacer la voluntad de Dios y tener los hijos que correspondan a un matrimonio, desde el momento en que ya están juntos. O sea, no puede pasar 1 o 2 años sin tener hijos.
desde que están juntos, a no ser que tengan algún problema de índole, no sé, sexual, porque por alguna razón algo está sucediendo. Pero si ustedes están bien físicamente, entonces deben de tener hijos, pero por alguna razón no tienen, porque están postergando. Y ahí está la mano de Satanás diciéndoles al oído a ustedes: no, ahora no puedes, un hijo te interrumpiría, fíjate, te están ascendiendo, estás avanzando, necesitas por lo menos 2 años seguidos estar en este puesto sin quedar embarazada para poder acceder a este otro siguiente nivel laboral, y a partir de ahí ya podrías quedar embarazada, te dan una licencia de algunos meses y ya está, o sea, pero todavía no. Un par de años, espérate, y esos 2 años se hacen eternos, porque luego pasan 5 años, pasan 8 años y todavía nada, ¿entienden? O sea, ahí está la mano de Satanás. Las cosas, el mundo moderno hace de que uno actúe de una forma distinta, pero por mano de Satanás, porque Satanás nos va diciendo qué hacer y vamos haciendo de acuerdo como Él nos manda. Y creemos que estamos sujetos de la mano de Dios. Y sin embargo estamos escuchando a Satanás todo el tiempo que nos ordena hacer cosas. A ver, vamos 2000 años al pasado. ¿Desde qué momento podían casarse las personas? ¿Ustedes han leído un poco historia o han visto algunos documentales? Y se habrán horrorizado quizás o les habrá llamado mucho la atención cuando, por ejemplo, Tutankamón, un faraón egipcio, asumió el liderazgo de su país a temprana edad, no recuerdo la edad aproximadamente, sería como a los 12 años, si no es antes. Y por esa edad también se casaba. Y se casaba con una jovencita también de su misma edad, de 12 o 13 años. Entonces la pregunta es, ¿desde qué edad se pueden casar las personas? ¿Desde qué edad? La mujer desde que empieza a menstruar. Y el hombre desde la pubertad. No sé a qué edad necesariamente podría empezar la pubertad en los hombres. Puede ir entre los 12 a los 14 años aproximadamente. Ya por esa edad los hombres se pueden casar y las mujeres desde que empiezan a arreglar, a menstruar. En la antigüedad se casaban así, porque el concepto de antes era así y no se veía mal. Y como eran tan jóvenes, incluso sus propios padres escogían la pareja, porque como era tan menor el jovencito, le escogían a la jovencita. Entre padres manejaban, porque, o sea, los padres eran los adultos, pues, o sea, los que tenían la capacidad, porque los otros eran tan menores que no podían escoger. Por eso que a veces leemos, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo es posible que el papá le busque la esposa al joven? O que el papá le busque el esposo a la jovencita, que no aparece la edad de ellos, ¿no? Solamente se hace mención de la hija. Pero ¿por qué? ¿Por qué no dejar que la hija? Porque eran muy chiquillos. Entonces los papás decían, no, yo voy a escogerte una buena pareja, ¿no? Para que de alguna forma asegure la descendencia, ¿no? Ya sea que conseguir una mujer que tenga ciertas cualidades físicas, que en proyección, cuando sea más adulta, sea una mujer que pueda dar a luz bastantes hijos, cosas así, conceptos antiguos. Pero así se manejaba. O sea, se podían casar desde que eran muy jovencitos. Y Satanás tenía las puertas muy cerradas en ese sentido. No los podía tentar porque desde jovencitos ya estaban juntos. Entonces no los podía tentar por allí. Y Satanás pensando, ¿cómo puedo debilitarlos a estos? Que desde jóvenes ya son una sola carne. Desde los 14 años ya están juntos. ¿Cómo puedo debilitar a esa pareja de 14, 15 años de edad? No puedo. Ya están juntos, pero ahora tenemos dificultades. Ahora a los 15 años, a los 14, 15 años estás en el colegio, pues, ¿no? Pero antes, hace 2000 años, nadie estaba en el colegio. A los 14 años estaban en el campo ayudando a su papá.
a cultivar la tierra, a cosechar la tierra, ¿no? El muchacho era un muchacho jovencito, pero bien fornido, con unos brazazos, un cuerpazo, ¿no? Se le veía bien hombre. ¿Qué edad tienes, muchacho? Le podríamos decir. Y con la voz gruesa incluso. Tengo 14 años. 14 no mientas, tú tienes 19 por lo menos. Y el papá corrobora, no, mi hijo tiene 14. Porque antes era así. Y no iba al colegio. O sea, el papá y el hijo hace 2000 años conversaban de esta manera. Bueno, hijo, ahí tienes la tierra que te he dado por herencia. Ya aprendiste a cultivarla y puedes cosechar de ella y alimentarte de la tierra. Ya tienes un ganado que te he dado hace un tiempo atrás y tú lo has multiplicado. Ya puedes casarte si quieres. ¿Y qué edad tiene ese muchacho? 16 años. O sea, ¿qué se necesitaba para casarse antes? Poder mantenerse. Así el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, dice la palabra de Dios. Entonces, el hombre deja a sus progenitores cuando puede independientemente vivir sin necesidad de papá y mamá. O sea, sin necesidad de cultivar el campo de papá porque ya tiene su propio campo y tiene su propio ganado, entonces puede mantener, y tiene su propia casa, cabaña o lo que fuere, y puede meter allí a su mujer y vivir casado como Dios manda con ella, y ya tiene sus animales y tiene su terreno de donde va a poder vivir. Entonces ya puede. Esas eran las necesidades cubiertas de esa época. Pero ahora, en la actualidad, Satanás ya metió la mano, entonces nos pone otras necesidades que hace que el tiempo de tentación sea más extenso y caigamos. Es por eso que a los 12, 13, 14, 15 años no nos podemos casar, no porque físicamente no podamos y no porque Dios diga, no, muy jovencito, no. No, tampoco Dios no dice eso. No dice, no, jovencitos no se pueden casar. Dios no dice eso. Entonces, nosotros nos impedimos, nosotros mismos, como padres o como jóvenes, tal vez de 18 años, nosotros mismos nos lo impedimos. O como padres impedimos eso en nuestros hijos porque no, que terminen sus estudios, ¿cómo? Ni la secundaria es terminado. No, pero claro, es lógico. Pero es que es lógico en este mundo de cemento. ¿Qué terreno vas a cultivar a los 15 años? ¿Qué terreno te voy a dar para que cultives? O sea, como no hay terrenos y Satanás sepultó todos los terrenos que Dios nos dio y los puso bajo cemento, o sea, Satanás nos puso en las ciudades donde habitamos. Entonces, yo como papá no le puedo dar cemento de herencia a mi hijo porque de ahí no va a salir ningún cultivo. Entonces, sobre cemento tengo que manejarme, ¿sí? Entonces, si pienso sobre cemento, sobre temas de cemento, tengo que pensar en que mi hijo tiene que terminar sus estudios en un mundo de cemento, ¿no? Porque ya no es tierra, ahora es cemento. Mi hijo tiene que terminar sus estudios en un mundo de cemento. Y luego tiene que hacerse un profesional en un mundo de cemento, y luego que sea un profesional sobre los 20 y tantos años, ya comenzará a ganar dinero en un mundo hecho de cemento, en un edificio de cemento, y a partir de que gane dinero ya podrá buscar una mujer y casarse. Eso es lo ideal, ¿no es cierto? En un mundo de cemento, mundo que nos hizo Satanás, porque el mundo le pertenece a Satanás, y Satanás se lo da a quien quiere. Y Satanás ha diseñado el mundo que nosotros vemos, y las luces y toda la tecnología y todo lo que nos rodea viene de la mano de Satanás. Toda la sabiduría y la ciencia vino de la mano de Satanás a este mundo. Sabiduría y ciencia robada del reino de los cielos e instaurada en este planeta. Entonces, en base a este mundo nos movemos y estamos en el mundo diseñado por Satanás, donde Dios nos dice que nos manda como ovejitas en medio de lobos. Y es este mundo diseñado por Satanás, donde si no estamos sujetos de la mano del Señor, nos vamos a perder en un mundo diseñado por Satanás, donde nuestro hijo, en un mundo de cemento, hasta que cumpla 25 años y tenga en el mejor de los casos, tenga una profesión de algún tipo y gane cierto dinero, durante todo ese
tiempo anterior, desde los 12 años que conoció lo que era la masturbación y hasta los 25 años, se la pasó más de una década de su vida viendo pornografía, acudiendo a prostitutas y andando en un mundo de lascivia y de tentaciones constantes, cayendo constantemente, frecuentemente frente a Dios y pecando y sintiéndose mal. Aunque claro, no sabe que eso hasta cierto punto, como decía, lo acerca a Dios, pero él en su concepto se siente lejos de Dios y allí Satanás lo toma y hace lo que quiere con él, hace picadillo con ese joven. ¿Por qué? Porque ya no se casó a los 14, 15 años como hacía 2000 años atrás, sino que ahora le postergó el matrimonio Satanás porque hizo un mundo de cemento, le postergó el matrimonio para tentarlo más tiempo. Y probablemente sacarlo del camino de Dios y de lo que Dios quería tal vez hacer con él y usarlo poderosamente, quién sabe, para su obra, para la obra de Dios. Pero así se lleva a uno que pudo haber sido utilizado en favor de la obra del Señor. ¿Comprendes, Méndez, lo que te digo? ¿Entienden o no? ¿Van comprendiendo cómo funciona esto? Bueno, esto es revelación profunda de parte del Espíritu de Dios para todos ustedes, para que comprendan cómo actúa Satanás, cómo nos aleja de forma tan sutil y no lo notamos, no nos damos cuenta que nos hace ese daño, no lo notamos, porque estamos enceguecidos buscando falsos profetas todo el tiempo y no nos fijamos en estas cosas que hace Satanás, porque estamos poniendo nuestro objetivo por otro sitio. No digo que esté mal, lo primero, ¿no? El andar escudriñando, el andar viendo quién tiene vino de cortesanos, qué pastor o qué siervo de Dios te ofrece vino de cortesanos y qué otro siervo te ofrece vino real del rey. No digo que esté mal, pero a veces nos centramos solamente en eso, nada más que estamos en eso, buscando vino de cortesanos y nos olvidamos de todo lo que está haciendo Satanás. Quiero, para poner punto final, quiero agradecer profundamente a todos los hermanos que están ayudándonos con sus donaciones, con sus ofrendas e incluso también con sus diezmos. Global House Japan está creciendo para llegar a todo el mundo. Somos la iglesia del Dios de Israel y junto con otros, que no son muchos, estamos preparando el retorno de Yeshua HaMashiach. Probablemente los pioneros de esta última etapa no veamos el retorno de Yeshua, por cuanto primero veremos la llegada del anticristo y quizás muchos de nosotros no lo contemos. Es decir, tengamos que ser eliminados por el anticristo. Por eso mismo, estamos preparando el camino para la llegada de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, a la tierra, por su iglesia que por ahora está dormida, pero que está empezando a despertar. El apoyo que ustedes le brindan a Global House Japan, a la iglesia global del Dios de Israel, una de las iglesias más importantes en la obra mundial de Dios, en esta etapa final en la que nos encontramos en la historia, en esta historia que nos toca vivir a nosotros. El dinero que ustedes nos hacen llegar nos ayuda como no tienen idea, pues solamente de esa manera podemos entregar los mensajes que a ustedes les edifica el alma y los prepara a ustedes para poder enfrentar mejor al enemigo, para que dejen de ser bebés de pecho y se conviertan en más que vencedores en Jesucristo, porque en Él todo lo podemos, pero conociendo a plenitud y realmente el campo de batalla en el que estamos. No se olviden de usar la armadura de Dios. Trataré de explicarles un poco más en otra ocasión sobre la armadura de Dios. Aquellos que quieran seguir apoyando esta obra pueden hacerlo escribiendo al correo que tienen frente a sus pantallas. Allí les informaremos de cómo hacer
para podernos hacer llegar esa ofrenda de amor que nos va a permitir seguir avanzando en este camino. Aunque sea poco, lo que sí les reitero es de que, por favor, hermanos, no hagan ningún sacrificio económico. Yo no pido que entreguen todo como lo hizo la viuda pobre. Hagan, aporten los que pueden. Los que no, por favor, oren, cúbrannos con sus oraciones. Aquellos hermanos que están en Europa, en Australia, en el Asia, en Estados Unidos, aquellos hermanos que estén en cualquier otro país de Sudamérica o de Norteamérica, Canadá, y que tengan las posibilidades económicas, que tengan esas posibilidades, les pedimos que nos sigan ayudando para poder seguir creciendo. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. La mujer depende del hombre. Siempre va a ser así. Pero el hombre no puede abusar de su liderazgo por sobre de ella. Pues el Señor dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Pero también dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. La mujer no tiene cabeza, por decirlo de esa forma. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5:22 y 23. La mujer fue tomada de una costilla del lado izquierdo de Adán. Y de esa costilla fue formada ella. Ella salió del lado del corazón de Adán. Por eso que ella será siempre y de forma cariñosa le llamará corazón. Adán siempre, bueno, ustedes Adanes, ustedes esposos, siempre tendrán que decirle corazón a su esposa, porque del lado de su corazón fue tomada su esposa. Y ustedes esposos siempre tendrán que proteger a su esposa, porque fue tomada por debajo de vuestros brazos, lo que equivale a que siempre la llevarán a modo de protección a ella de esta forma, por los hombros. Ustedes son sus protectores y ellas son vuestros corazones. No abusen del poder que Dios les ha dado, de la autoridad que tienen, porque si no, Dios les demandará. Ustedes, mujeres, perdonen los errores que puedan cometer sus esposos, por cuanto son ellos los que toman las decisiones en el hogar. Ámense, respétense, perdónense 70 veces 7, para que así Satanás no destruya vuestros hogares, porque la destrucción de la obra de Dios en la tierra solo puede tener lugar si la familia es destruida. El Señor dice: el día que tú caigas, el diablo arrasará con tu familia. Párate firme. Escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele tu mano y su camino sigue ya. No esperes que sea tarde, que solo puedes quedarte en la oscuridad.